dice que ninguna segundas partes fueron buenas, aunque yo no estoy del todo de acuerdo, ¿vale? A mi padre le gusta mucho la película Cocodrilo Dundee, y a mí la segunda parte me gustó. A lo mejor no es mejor que la primera, pero por ejemplo Terminator 2 es mejor que la primera, ¿vale? Entonces hay excepciones. ¿Y por qué digo esto? Porque durante muchos años yo he tenido la espinita clavada de que la primera vez que tuve la oportunidad de predicar, lo hice de un texto y yo pienso que lo hice muy mal, muy mal. Entonces pensé en una segunda oportunidad para resarcirme. Claro, hace 2 semanas Javier me dijo que sí podía predicar hoy y rápidamente dije, bueno, puedo predicar de esto y así no me rompo mucho la cabeza. Pero cuando estaba preparando el mensaje, decía, a mí esto me suena todo mucho. Me suena demasiado, no como haberlo predicado hace 11 años. Tales fueron mis dudas, que ayer pude consultar la base de predicaciones de la Iglesia y ya no es la segunda vez que predico esto, es la tercera, ¿vale? Entonces espero que a la tercera vaya la vencida y lo haga bien. Me gustaría que me acompañéis a Primera de Samuel, al capítulo 3, vamos a leer 4 versículos. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Es un texto muy conocido y también es muy conocido el contexto, pero siempre que nos ponemos aquí delante y que tenemos que transmitir el mensaje que Dios nos ha dado a la congregación, no podemos dar nada por hecho. Entonces, aunque muchos conoceréis este texto, es importante, de alguna manera, repasar el contexto en el que sucedió lo que vamos a ver esta mañana. La historia que vamos a ver esta mañana es la historia de Samuel. Muchos conoceréis a la mamá de Samuel. La mamá de Samuel se llamaba Ana. Ana estaba casada con Elcana, que a su vez también estaba casado con otra mujer que se llamaba Penina. Penina le dio hijos a Elcana, pero Ana no podía darle hijos. Podemos entender en ese contexto lo que suponía que una mujer fuera estéril. Era una cultura muy diferente a la nuestra, y para ella no poder darle hijos a su marido, no poder tener descendencia, era un gran pesar. Dice el texto, en el primer capítulo de Samuel, que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Podemos hacernos una idea de cómo estaba su corazón en ese momento. Y dice también que hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Esto está en el capítulo 1, es el contexto del capítulo en el que vamos a meditar hoy, que es el capítulo 3. Y Ana añadió, y no pasará navaja sobre su cabeza. Estaba dispuesta a consagrar al hijo que Dios le diera hasta el fin de sus días. Y dice el capítulo 1 que Dios se acordó de Ana y Ana concibió un hijo. Y cuando lo tuvo en sus manos, le puso por sobrenombre Samuel. Y dice el texto que por cuanto se lo pedí a Jehová, porque el nombre de Samuel sonaba parecido a pedírselo a Dios. Y cuando el niño estuvo ya preparado, tendría 3, no llegaba a 4 años, ella lo llevó al templo y dijo al sumo sacerdote, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y ese es el contexto en el que está enmarcado el texto de esta mañana. Y vamos a leer Primera de Samuel, 3 versículos del 1 al 4. Y dice así, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Vamos a poner este mensaje y este tiempo en la mano de nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por los tesoros que en ella hay, gracias porque podemos meditar
de forma libre, porque podemos poseer una en nuestra casa y porque podemos compartir, no solamente aquí en este tiempo, Señor, sino también con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, acerca de todos los regalos que en ella hay. Abre nuestros ojos y nuestro corazón y permite que la palabra que tú has preparado en esta mañana para nosotros quede ahí, Señor. No se pierda, sino que dé fruto a su tiempo. Así te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si leyerais el capítulo entero de Samuel, el capítulo 3, veríais que este capítulo habla del llamamiento de Samuel y del fin del silencio divino, de cómo Dios cumple con su promesa de quitar el sacerdocio del sumo sacerdote Elí y establecer otro sacerdote diferente. Eso lo podéis leer en el capítulo 2, más concretamente los versículos del 30 al 36. Pero yo quería compartir algo diferente y centrarme en lo que para mí son 3 enseñanzas especiales que tiene este texto. Animaros a estudiar la palabra, porque cuando estudiamos la palabra en profundidad, no solo encontramos una idea general que hay que saber distinguir en este pasaje, sino que el Señor tiene más cosas para enseñarnos y para mostrarnos. Sacamos más enseñanzas de las que nos encontramos en principio en apariencia. Detalles como los que podemos ver en el versículo 1, que dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, nos hace pensar que él no solamente estaba allí para ser un mandado del sacerdote, sino que se implicaba en el servicio a Dios. El versículo 2 nos dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, y eso nos hace pensar que también era un tiempo en el que Dios estaba callado. Era un tiempo de quietud, un tiempo de espera, era un tiempo de silencio y que tenía una explicación, que lo podemos ver en el propio capítulo 2. Estaban sucediendo cosas en la casa de Elí, cosas muy graves, y Dios tomó una decisión, y es que el sacerdocio de Elí se iba a acabar, y mientras esto fuera así, él no iba a decir nada más. Dice el texto también que no había visión con frecuencia, no había visión con frecuencia. Y esto nos hace meditar, investigar, escudriñar la Escritura y ver que 1 Samuel 9, en el capítulo 9, nos dice que antiguamente en Israel, cuando alguien quería consultar algo a Dios, decía así: venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, antiguamente se le llamaba vidente. Y la palabra vidente aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Por favor, no penséis en los videntes de estos tiempos, ni de los de verdad, ni los falsos videntes. No era eso, era que Dios mostraba lo que iba a suceder a través de visiones a los hombres que Él había escogido. Eran profetas y se manifestaba de esta manera. El texto nos dice que los ojos de Elí comenzaron a oscurecerse. Por tanto, Elí necesitaba ser ayudado y Samuel estaba dispuesto. Y esto nos habla de la actitud que tenía Samuel. Pero aparte de todas estas cosas, el mensaje nos habla de 3 puntos que me gustaría tratar con vosotros en esta mañana. Son 3 enseñanzas o lecciones que tienen que ver con la actitud que tenía Samuel respecto a Dios y con la actitud que yo creo que todo creyente debe tener. Estas enseñanzas tienen que ver con la posición, la atención y la disposición. Posición, atención y disposición. Parece una charla táctica antes de un partido, pero no es así, es mucho más. Debemos tener en cuenta nuestra posición con respecto a Dios. Debemos tener en cuenta la atención que prestamos a la voz de Dios. Y muy importante, ¿cuál es nuestra disposición a su llamada? Y dicho esto, la primera enseñanza o lección o aspecto que quiero tocar es la posición, pero no como opinión, no cuando digo, pues mi posición es esta, ¿no? O me posiciono respecto a este pensamiento, no tanto como una opinión, sino como el lugar que ocupamos con respecto a Dios.
Y Dios ha dejado muy claro cuál es su posición con respecto a nosotros. Toda la palabra es un hilo conductor en la que Él nos va hablando y va dejando bien claro que Él está con nosotros, que Él desea tener una relación de comunión contigo y conmigo. Ese es el motivo por el que mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que pudiéramos tener comunión con Él. A Moisés le dijo, mi presencia irá contigo. A Josué, yo estoy contigo en donde quiera que tú vayas. A Isaías le dijo, no solamente yo estoy contigo, sino que le dijo, yo te esfuerzo, yo te ayudo, yo te sustento. Y en la carta del Apocalipsis tenemos un versículo muy conocido para todos, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, porque él quiere tener una relación con nosotros. Y él ha dejado claro cuál es su posición. Pero la pregunta en esta mañana, para mí y para ti, es ¿cuál es nuestra posición con respecto a Dios? Sabemos dónde está Dios, sabemos lo que Él quiere de nosotros, pero ¿dónde estamos nosotros con respecto a Él? Y dice el versículo 3, que Samuel estaba durmiendo en el mismo templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y a mí esto me hace pensar, sabía que estaba en el templo, ¿dónde estaría Samuel? La verdad es que no lo sé, no sé exactamente dónde está, pero sí sé lo que significaba el arca. En Éxodo 25 al 28, Dios le dio a Moisés las instrucciones de cómo debía ser el tabernáculo, pero no solamente la construcción del tabernáculo, las medidas, los materiales de los que debería estar construido. Le dio instrucciones de todo detalle. Le habló de cómo debía ser la mesa con los panes de la proposición, el candelero de oro, la cortina de pelo de cabra, las cortinas de lino, la cubierta de pieles de carnero, el velo interior, el exterior, el altar de bronce, el atrio y la puerta del mismo, el aceite para las lámparas, todos los detalles. Le dio todos los detalles, hasta la vestimenta del sacerdote, el efod, el pectoral, hasta el más mínimo detalle. Pero de lo primero, de lo que le da instrucciones, es del arca. El arca era lo más importante. Con las instrucciones del arca, también le dio las instrucciones del propiciatorio, que lo podemos ver en este primer capítulo de Éxodo, en el 25, en los versículos 17, 21 y 22. No os hago buscaros para ir más rápido. Le dijo así a Moisés, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, la misma medida que tenía el arca. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. La presencia de Dios reposaba en el propiciatorio. El propiciatorio, que estaba formado por 2 querubines con sus alas enfocando el uno al otro, justo en el medio, de ahí se declaraba Jehová a Moisés. La presencia era la máxima expresión de Dios. No se podía estar más cerca de Dios que cerca del arca. Y sabéis, Samuel estaba allí, cerca del arca. Y al igual que Samuel, nosotros debemos procurar estar lo más cerca de Dios que podamos. Y por tanto también debemos saber identificar cuáles son las cosas que nos separan de Dios y que hacen todo lo contrario al propósito que debemos tener de acercarnos a Él. Y me gustaría que ahora, por unos segundos, pensaras en las cosas que te separan de Dios. Hay cosas que ya somos conocedores de sobra de ellas. Obviamente, el pecado nos separa de Dios. Pero piensa con sinceridad en tu corazón.
¿Qué cosas te separan de Dios? Hazlo una actitud de humildad y con un propósito de enmienda, es decir, con la intención de corregir lo que estás haciendo mal, evitar repetirlo en el futuro. Y esto no solamente implica el arrepentimiento, sino también tiene que llevar consigo un compromiso activo de cambiar esa conducta para no volver a caer en el mismo error. Piensa en lo que te separa de Dios. Y ahora piensa en las cosas que te acercan a Dios. ¿Puedes pensar en cuánto te importan sus mandamientos para tu vida? ¿Cómo de importante es para mí o para ti cumplir con su voluntad? ¿Cómo de grande es el deseo que hay en mi corazón de agradarle? Pienso en estas cosas con el propósito de estar cerca de Él. Todas estas cosas deben ser una prioridad en nuestras vidas. Leyendo esto me acordaba de un texto que sí me gustaría que leyéramos juntos. Está en Lucas, en el capítulo 10. Los versículos 38 al 42. Lucas 10, versículos del 38 al 42. Dice así: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tenemos a Marta y a María. Marta está sirviendo y está trabajando en casa, encargándose de que todo esté bien para Jesús, para los discípulos, para los vecinos, todos los que están allí. Mientras tanto, María está escuchando. Y nosotros en nuestro pensar, en nuestra forma de ser, decimos: ¿qué cara tiene María? La trabajadora es Marta. Podéis levantar la mano si estáis en desacuerdo, ¿eh? Pero esta es la primera impresión que viene como seres humanos. Marta está haciendo lo correcto. Sin embargo, María estaba a los pies de Jesús, escuchando su palabra. ¿Algún sitio mejor, más cerca de Jesús que a sus pies? Ninguno. Sin embargo, Marta estaba afanada y turbada. Y todo lo que tenía en ella, todas esas tareas, lo que estaban haciendo es que ella se perdiera la bendición de escuchar al maestro que estaba en su casa. Por eso hemos cantado esta mañana la primera canción, que dice que cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y para aprender de ti. Ese debe ser tu pensamiento, estar lo más cerca de Dios que puedas. El segundo punto sobre el que quiero compartir con vosotros esta mañana es la atención. Para mostrar atención, para prestar atención, no basta solo con oír, porque oír es percibir algo. Y oír no es escuchar. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Y prestar atención implica muchas cosas, entre ellas la voluntad de escuchar y también humildad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Dios se quiere comunicar con nosotros, tenemos que estar dispuestos a aceptar en humildad lo que Él tiene que decirnos, que a lo mejor no nos gusta lo que nos tiene que decir. Creo que todos conocemos los elementos de la comunicación.
vamos a hacer un repaso de cuando estudiábamos lenguaje en el colegio. A ver, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? El más fácil, el emisor. El segundo es el receptor. ¿Cómo hacemos para que el emisor y el receptor se entiendan? Hay un mensaje y hay un canal de comunicación. Luego tenemos un código, que puede ser un lenguaje o pueden ser los signos, o cuando jugamos a la mímica, hacemos gestos, ¿no? Y también nos entendemos, nos estamos comunicando. Hay un contexto. Y ojo, porque muchas veces hay ruido, que son las interferencias, los elementos que dificultan la comunicación. Y luego hay una retroalimentación, que es la respuesta del receptor cuando ha entendido el mensaje del emisor. El emisor es Dios. Nosotros somos los receptores. El mensaje es lo que quiere decirnos, pero el canal de comunicación tiene que estar limpio. Y cuando pienses en esto, piensa en las películas en las que hay un walkie-talkie y se corta la comunicación y no puede llegar el mensaje. Esa frecuencia, ese canal, hay veces que está obstruido. Tenemos que hacer lo posible por evitar las interferencias. ¿Y qué es lo que interfiere, David? La comunicación entre Dios y nosotros. Pues principalmente el pecado. El pecado nos separa de Dios y dificulta la comunicación. Pero sobre todo, a lo que no prestamos atención es al ruido. Y el ruido son estas cosas que están alrededor que nos distraen. El ruido es el afán de todos los días, el ruido son las preocupaciones, el ruido es algo que ha pasado con un hermano que evita que yo esté bien con él y que por tanto pueda escuchar el mensaje que Dios tiene para mí. El ruido son todo tipo de distracciones. Sabemos que lo contrario del ruido, todo lo contrario es el silencio. Y la mejor forma de escuchar la voz de Dios es a través del silencio, de la oración y de la lectura. Lo que yo he llamado el sol, el silencio, la oración y la lectura. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Acude a su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Habla con Él. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Permanece en silencio. Podemos pensar cómo era la relación que tenía Jesús con el Padre. Dice Marcos que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué hacía Jesús esto? Jesús podía decir, voy a orar en hora punta. Sin embargo, Jesús se levantaba muy temprano, siendo aún oscuro, porque en el silencio no había ruido. Era donde mejor podía escuchar la voz del Padre. Jesús nos animó a escudriñar las Escrituras en Juan, en el capítulo 5, y nos dijo, porque a vosotros se parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿Queréis conocer a Dios? ¿Queréis saber lo que Él tiene para vosotros? Acudir a las Escrituras. El apóstol Pablo nos alentó a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y esto no solamente es que sea una realidad en nuestra vida y que la practiquemos continuamente y cuando tengamos un problema acudamos a un proverbio, a un salmo que viene a nuestra cabeza o a los testimonios de aquellos que han pasado por experiencias similares. No es solamente esto, es que meditemos en la palabra. Son las dos cosas. Eso es que la palabra more en abundancia en nosotros. Para terminar, después de hablar de la posición, el lugar que ocupamos respecto a Dios y de la atención a su voz, a estar pendientes y dejar ese canal libre de interferencias, me gustaría hablar de la disposición. Nuestra disposición como individuos a la voz de Dios. Y no como colocación, no donde me he puesto, sino como una actitud que yo tengo y que mantengo. Dijo Samuel en el 4º versículo de este capítulo, cuando oyó la voz que le llamaba, 2 palabras, heme aquí.
Eso fue lo que dijo. Heme aquí. Sinónimos de estas palabras. Aquí estoy. ¿Qué necesitas? Estoy dispuesto. En esta posición de Samuel yo no veo, espera que termine con esto, y ahora voy. ¿Es que ahora no es un buen momento? En esta posición yo no veo, espera que arregle esto primero y luego iré. Yo veo disposición genuina. Yo veo deseo de agradar a Dios, deseo de estar cerca de Él y decir, soy tuyo. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué privilegio tan grande que el Señor diga tu nombre y que tú puedas responder, heme aquí? Pero por favor, sin condición. Para terminar, hacemos un resumen de los 3 aspectos o enseñanzas que he tratado en esta mañana. El primero es la posición y requiere deseo de estar cerca de Dios. El segundo es la atención y esto implica voluntad. Por último, la disposición, que esto conlleva abnegación, negarse a uno mismo y aceptar que somos de Él. Siempre que tengo el privilegio de traer la palabra, me gusta coger alguna enseñanza o aplicación de cada uno de estos puntos. Del primero me gustaría haceros meditar en esto. Estar cerca de Dios no implica una vida de comunión con Él. Hemos dicho que Samuel estaba en el templo donde estaba el arca, y el arca era la máxima expresión de la presencia de Dios. Pero si me acompañáis al capítulo 3, al versículo 7, Primera de Samuel 3, versículo 7, dice así este versículo: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Lo parto por la mitad. La segunda parte tiene que ver con cómo Dios iba a utilizar a Samuel, no solo como profeta, como sumo sacerdote y como juez, porque dice la palabra de Dios que juzgó 40 años a su pueblo. Pero la primera parte habla de conocer a Dios. Samuel había oído de Dios, ministraba en presencia de Elí, había sido encomendado y consagrado, pero él no tenía una relación de comunión íntima y personal con Dios. Y me gustaría que pensáramos en esto, porque algunos nos hemos criado en la iglesia de muy pequeñitos. Hemos ido a la escuela dominical, conocemos los libros de la Biblia, conocemos los versículos, conocemos la doctrina, sabemos de la salvación y que somos pecadores. Pero eso no significa que estemos cerca de Dios y que tengamos una vida de comunión con Él. El segundo punto, que tiene que ver con la atención, es un versículo que me encanta, que es que la lámpara no se había aún apagado. Y esto me hace pensar y estudiar y buscar información sobre esto. Y Éxodo 27, los versículos 20 al 21, nos hablan de las instrucciones que Dios le dio con respecto a la lámpara también a Moisés. Y le dijo, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Había un aceite para la unción y otro aceite para las lámparas, para hacer que las lámparas ardan continuamente. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y dice el texto que antes de que la lámpara de Dios
fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que todavía no había amanecido. Y al igual que Jesús salía muy temprano a tener relación con Dios, exactamente Dios utilizó ese momento de silencio, de quietud, en medio de la noche, para llamar a Samuel. Y para terminar, el heme aquí de Samuel. Cuando yo leo heme aquí en este capítulo, siempre me viene a la cabeza el texto de Isaías, porque Isaías respondió exactamente igual. Pero no es el único siervo de Dios que respondió así. Tenemos varios ejemplos en su palabra que la respuesta fue la misma y nos hablan del carácter, de disposición, del corazón de estos siervos de Dios. En este capítulo lo vemos hasta 3 veces. Cuando Samuel pensaba que era Elí quien estaba llamándole, su respuesta siempre fue la misma. Heme aquí. Tantas veces como fue llamado, de la misma manera respondió. Y me gustaría que pensarais en esto. Esto es una forma de vida. Heme aquí es una forma de vida. No es una decisión que tomo para un momento y luego la olvido. Uno, ¿está dispuesto o no lo está? Espero que todos estemos dispuestos y que cuando el Señor nos llame y podamos escuchar con claridad su voz, todos respondamos de la misma manera. Heme aquí. Pues que así sea, hermanos, que el Señor os bendiga.